Al comenzar nuestro estudio en el libro de Esdras, sería bueno hacer algunas declaraciones preliminares para que nos ayuden a comprender mejor este libro. Hemos llegado en esta oportunidad al último de los libros históricos, que no están en orden cronológico. El reino del sur, de Judá, había ido a la cautividad por 70 años, y no hemos oído nada más de ellos desde que fueron a Babilonia en la cautividad. Ahora Esdras es quien continúa ese estudio. En realidad tenemos tres libros históricos que se llaman post-cautiverio, es decir, libros que fueron escritos después del cautiverio: Esdras, Nehemías y Ester. También hay otros tres que son libros proféticos. Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras y Nehemías son dos personas que deben permanecer juntas. Esdras era un sacerdote, Nehemías un laico. Y ambos trabajaron juntos en tal forma que la voluntad de Dios pudo cumplirse en Jerusalén. Ellos reedificaron la muralla de la ciudad y edificaron el templo. Tenemos a Ageo y Zacarías. Ellos trabajaron juntos y animaron a la gente a que edificaran el templo. Ahora, en Ageo tenemos un hombre práctico. Eso lo vamos a poder apreciar cuando leamos su libro. Él era la clase de persona que siempre estaba preparada para hacer las cosas de una manera práctica. Él era esa clase de persona que decía que 2 más 2 son 4. El que medía el templo, todo tenía que hacerse de una manera específica. Así es como le gusta trabajar a él. No era una persona muy romántica o poética, que digamos, pero sí era práctica. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Este hombre Ageo tenía sus pies en la tierra. Sin embargo, Zacarías tenía su cabeza en las nubes. Bien, Zacarías, por ejemplo, vio a una mujer en un efa, un cántaro volando por el aire. Amigo oyente, eso es poético. Ageo nunca podía haber visto algo así. Pero lo interesante es que Zacarías nunca podía verse envuelto en los asuntos de medir el templo y de considerar que hace falta puertas y cimientos para poder edificar algo. Uno necesita a estos dos hombres juntos. Tanto el hombre práctico como el poeta son necesarios, y a estos dos los juntó Dios. Él juntó a un sacerdote con un laico, en este caso que entramos a considerar Nehemías. Esdras y Nehemías, estos dos fueron los que edificaron el templo y la ciudad. Nehemías reedificó los muros de Jerusalén. Usted puede notar que el libro de Esdras es un libro que trata de la palabra de Dios. Él es uno de los personajes de las Escrituras que casi se ha olvidado. Nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Para comenzar, podemos decir que él era un descendiente de Hilcías, el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver allá en el capítulo 7 de este libro de Esdras, versículo 1. Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías, y por medio de ella trajo un avivamiento. Y Esdras también traerá un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones durante la cautividad. No había templo entonces, había sido destruido. Pero él utilizó su tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice en el capítulo 7 de este libro de Esdras, versículo 6, que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Él era un gran reformador, alguien que podía traer un gran avivamiento. El avivamiento comenzó con la lectura de la palabra de Dios por medio de Esdras. Eso lo veremos cuando leamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. También él probablemente fue el escritor de los 2 libros de Crónicas y del Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia y que se encuentra en su mismo centro. Todo está relacionado con la palabra de Dios y él ensalza las Escrituras. Él fue quien organizó la sinagoga. Él fue el fundador de la orden de los escribas. Él ayudó a arreglar el canon de las Escrituras y el orden de los salmos. Queremos decir que se le debe dar el tributo que se merece Esdras. Él fue el primero que comenzó un avivamiento del estudio bíblico. ¿Y no es este acaso el programa de Dios para un avivamiento? Nosotros no hemos tenido un avivamiento en nuestros días. Dwight L. Moody dijo: el próximo avivamiento tiene que ser un avivamiento del estudio de la Biblia. Él pudo apreciar eso. La mayoría de la gente ha estado tratando de crear organizaciones y hacer cosas por medio de métodos, haciendo esto y aquello. Algunos lo han hecho bien. El único problema es que no ha habido un avivamiento.
No hemos podido ver un avivamiento en nuestros días. Eso es algo trágico, ¿no le parece, amigo oyente? Es triste verdaderamente que no hayan regresado a la Biblia. Oremos para que la iglesia del día de hoy vuelva a la palabra de Dios. Hay muchas referencias a la palabra de Dios en el libro de Esdras. En realidad, se pueden contar por lo menos 10 referencias directas a la palabra de Dios. Y el lugar de las Escrituras se puede apreciar en toda la vida de estas personas. Esdras dice en el capítulo 9, versículo 4, «Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel». Y también en el versículo 3 del capítulo 10 dice, «Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios». Eso es lo que dice Esdras de la Biblia. El doctor James M. Grace hizo la siguiente observación. Ya hemos visto que la cautividad en Babilonia no provocó en los judíos un arrepentimiento nacional y por medio de ella realizar una restauración nacional, como podemos apreciar leyendo el libro de Esdras. Cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos a que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, apenas unos 50,000 se aprovecharon de ese privilegio. Una gran parte de estos eran sacerdotes y levitas de las clases más humildes y pobres. Hasta aquí el comentario del doctor James M. Grace. En este libro de Esdras tenemos dos grandes divisiones. Tenemos el regreso de Babilonia bajo el liderato de Zorobabel en los primeros 6 capítulos. Como ya se ha mencionado, fueron solo unos 50,000 los que regresaron. Luego tenemos el regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia bajo la dirección de Esdras. Esto se menciona en los capítulos 7 al 10. Los que regresaron con él fueron unos 2,000. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Ahora, en el libro de Nehemías, el énfasis está sobre la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. Nehemías era un amigo y un compañero de Esdras, y podríamos decir la otra mitad de Esdras, porque Nehemías era un laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que aquí en el libro de Nehemías tenemos el aspecto político. Esdras es un buen representante del sacerdote y del escriba, y Nehemías es el noble representante del hombre de negocios. Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa a desarrollarse allí para Dios. Y quisiéramos dirigir su atención aquí sobre el aspecto personal que tiene este libro, ya que es una de las cosas más importantes de destacar y que no queremos que pasen desapercibidas cuando estudiemos este libro de Nehemías. Estamos seguros que usted recibirá una gran bendición mediante este estudio y la lectura de este libro. Otro aspecto que debemos enfatizar en este momento es que cronológicamente este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Debemos decir que en la historia de esta gente no pasamos más adelante en el Antiguo Testamento. Hemos llegado al final del camino en lo que al tiempo se refiere. El Antiguo Testamento no sigue más allá en cuanto concierne al calendario del pueblo de Israel. El libro de Esdras continúa la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Los 70 años de la cautividad han terminado y el remanente regresa a la tierra de Israel. El regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años después del regreso bajo Zorobabel, y Nehemías regresa unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas fechas que mencionamos son sólo aproximadas. Las estamos mencionando para dar una idea de los diferentes aspectos de la historia de Israel después de la cautividad. Esto nos permite ver cómo las 70 semanas de Daniel comienzan en el libro de Nehemías y no con Esdras. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 25 leemos, «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas». Y la base para los hechos de Nehemías la encontramos en la parte final del versículo. Allí dice, «Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos».
Ahora, volviendo a Nehemías, y si usted quiere tener algunas fechas más o menos exactas, podemos decir que el decreto de Ciro fue dado allá en el año 536 antes de Cristo. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 4. Luego el decreto de Artajerjes fue dado en el año 445 antes de Cristo. Fue dado en el 20º año de su reinado, y eso lo podemos leer en el segundo capítulo de Nehemías, en los primeros 8 versículos. Por tanto, vemos que las primeras 7 semanas mencionadas en Daniel finalizan en el año 397 antes de Cristo, y eso lo vemos en Malaquías. Y luego notamos que uno podría indicar claramente el período de tiempo que pasaría hasta el nacimiento del Mesías. La gente de esa época podría haber estado esperando a la puerta del mesón para escuchar el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había declarado en un detalle bien minucioso. Ahora, este hombre Esdras era un sacerdote y lo hemos visto a través de sus propios ojos. Nehemías, por su parte, es el hombre laico y también lo vemos a través de sus observaciones. La gente de Israel había tenido que pasar a la cautividad en Babilonia. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos. Y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio, y entonces Dios los envió a la cautividad en Babilonia. Y Babilonia era el mismo hogar y madre de la idolatría. La nación tuvo suficiente hasta hartarse de ídolos en Babilonia, y después de ellos haber aprendido esta lección, Dios entonces les permitió regresar otra vez a su tierra. Y como ya hemos dicho, hubo 3 deportaciones separadas en las cuales ellos regresaron a sus tierras. Zorobabel fue el que guió la primera de ellas, y él era un príncipe. Allí vemos el lado político. Luego vemos que Esdras era un sacerdote, y aquí tenemos ahora a Nehemías, el hombre laico, el rey, el sacerdote, el profeta. Todos habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y de la limpieza del templo, y Dios levantó a un hombre a quien nosotros designamos como laico. Y creemos francamente que esta es una distinción desafortunada y es algo que hacemos a menudo en nuestros días. Siempre distinguimos entre los ministros y los laicos. Y la verdad es que uno es parte del otro. Necesitamos a ambos y no es necesario hacer ninguna clase de distinción. Nosotros bien sabemos que no hay ninguna clase de diferencia entre los hombres, y eso es algo que es muy común en el día de hoy, el hacer diferencia entre los hombres que están dedicados por tiempo completo al ministerio y aquellos que no lo están. Aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo. Y creemos que aún en nuestros días Dios puede y levanta hombres laicos para hacer grandes obras y para poner su obra sobre una base segura. Estamos seguros que en el día de hoy necesita ser reedificada. Estamos en realidad confiando en que Dios puede levantar a jóvenes que quizá no sean producto de los seminarios. No tenemos ninguna objeción a eso, pero creemos que tales personas como Moody, por ejemplo, y Billy Graham, que no han sido graduados de los seminarios, estos hombres han hecho una gran obra, y Dios los levanta de tiempo en tiempo. Y no nos consideramos profetas, pero creemos que necesitamos un laico como Nehemías. Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe bien a este hombre Nehemías. Hay 2 cosas en su libro que llaman la atención. Una de ellas es que él creía en mirar y trabajar, y también que él creía en la oración. Observar y orar. O podríamos decir mejor, trabajar y orar. Estas son 2 palabras muy importantes para esta persona. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa, la capital de Persia. Él trabajaba en el gobierno. Él era el copero del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino ya que era un hombre bueno, honrado, honesto. Pero él nunca habría aparecido en el libro de Dios o habría sido usado por Dios si hubiera permanecido en esa posición. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, note algunas de las cosas que destacan a este hombre mientras lo llegamos a conocer bien. Así que permítanos presentarle a este hombre Nehemías, el laico leal. En los primeros 7 capítulos de Nehemías tenemos la reedificación de los muros de la ciudad. En los capítulos 8 al 13 tenemos el avivamiento y la reforma. En el Tanakh, Esdras y Nehemías preceden Crónicas.
que para nosotros es un poco raro, porque Crónicas, más bien Esdras y Nehemías es la continuación de la historia que se termina en Crónicas. De hecho, así como termina Crónicas, ahí inicia Esdras. Entonces, pero en el Tanakh, en el Antiguo Testamento en hebreo, el orden es que Esdras Nehemías está antes de Crónicas. Se supone que hay dos explicaciones, por lo menos. Se supone que Esdras y Nehemías fueron escritos y aceptados como canónicos antes de Crónicas, y por eso están colocados antes de Crónicas. Algunos piensan que la colocación de Crónicas después de Esdras y Nehemías también fue para terminar el canon en una nota positiva, porque Esdras y Nehemías terminan, vamos a ver, con un mensaje mixto, mientras Crónicas termina con una nota positiva. Entonces puede ser otra explicación. Pero la verdad es que no sabemos bien por qué el orden de muchos libros en el Antiguo Testamento, pero son algunas ideas acerca de. Bien, otra pregunta es si Esdras Nehemías es un libro o dos libros. Y en el Talmud Baba Batra los consideró un libro. En los unciales de la Septuaginta son un libro. Los unciales son los manuscritos con mayúsculas. En la Septuaginta son un libro. Los masoretas lo consideraron un libro. Y sabemos eso porque ellos hicieron su comentario después de Nehemías y no después de Esdras. También ellos indican cuál es el punto medio de cada libro, y ellos ubican el punto medio del libro ahí en Nehemías. No me acuerdo si es 2 o 3, creo que es 2 algo, y esto es en medio de los dos libros. Están separados en las versiones griegas y latinas, y un manuscrito hebreo muy tardío de 1448 introdujo esta separación de ellos en los Antiguos Testamentos hebreos. Entonces esta es evidencia bastante fuerte de que eran un solo libro. Sin embargo, a pesar de esta tradición tan fuerte, externa, y pues en los manuscritos, hay una repetición que es muy difícil de explicar, porque Esdras 2 se repite en Nehemías 7. Y si fueran un solo libro, esto sería bastante difícil de explicar, porque no es un libro tan largo. Esta repetición para mí sería difícil explicar. Entonces, mi tendencia es pensar que originalmente eran dos libros, y luego fueron unidos muy temprano. Young sugirió que fueron unidos temprano porque Nehemías continuó la historia de Esdras, y también él tiene una idea interesante para igualar el número de libros canónicos con el número de letras en el alfabeto hebreo. Es una suposición, no sabemos, pero posiblemente para que saliera el conteo igual, pues es una suposición de Young. Por la unidad de la historia que relatan se pueden estudiar, aunque mi tendencia es pensar que eran dos libros, se pueden estudiar como un solo libro, y es el método que vamos a utilizar aquí hoy, no tratarlos como dos, porque realmente se unen muy bien. Aunque siempre no hayan sido, cosa que no podemos decir con seguridad. Idiomas. ¿Qué idiomas se utilizan en Esdras Nehemías? En Esdras, igual que en Daniel, tienen secciones en arameo. Y en Esdras, en Daniel es más difícil explicar por qué secciones en arameo. En Esdras es más o menos fácil explicar por qué, porque aquí estas secciones que son 4, 8 a 6, 18 y 7, 12 al 26, encontramos cartas oficiales, cartas reales, y aquí la correspondencia oficial se llevaba a cabo en arameo. Y pues para ellos no era gran cosa, o sea, hablaban arameo y los judíos hablaban hebreo, entonces no era un obstáculo para ellos tener dos idiomas muy semejantes en un solo libro. Bien. Autores. Baba Batra asignó los dos a Esdras, principalmente por las secciones escritas en primera persona del singular. Tradicionalmente han sido asignados a Esdras y a Nehemías respectivamente. O sea, aunque Baba Batra asignó los dos a Esdras, tradicionalmente se dice que Esdras escribió Esdras,
y Nehemías escribió Nehemías. Además, el estilo y el lenguaje de ambos están de acuerdo con otros escritos del período de Esdras y Nehemías. Entonces esto nos da la idea de que fueron escritos contemporáneamente o más o menos contemporáneamente con los eventos relatados. Los críticos, pues para variar, siempre los críticos tenían sus ideas, siempre tendían a fechar los libros más tarde, y los críticos los consideraron un libro tardío escrito por el mismo que escribió Crónicas, el cronista. Los argumentos de los críticos a favor de una fecha posterior han sido contestados bastante bien por Young y por otros. Y aquí, aunque Young no es tan actualizado como otros, como estoy refiriéndome mucho a Harrison y también a Dillard y Longman, Young está en su, ¿qué será?, su mero mole, o sea, su fuerte, cuando él está interactuando con estos críticos. Y aquí él realmente contesta bastante bien los argumentos de los críticos a favor de una fecha posterior. Y lo que hace él es, él se refiere a investigaciones más allá de ellos, o sea, él contesta fuego con fuego, o sea, fuego con más fuego. O sea, si ellos tenían sus investigaciones, él tenía investigaciones más profundas, más extensas. Él mismo y también basándose en argumentos de otros. Bien, el uso de primera persona y de tercera persona es difícil explicar, porque hay secciones cuando Esdras y cuando Nehemías están hablando en primera persona del singular, yo, pero hay otras secciones que son en tercera persona hablando de Esdras o de Nehemías. La verdad es difícil explicar esto. Es difícil explicar esto si hayan sido los autores, y es difícil explicar esto si no hayan sido los autores. Entonces hay argumentos contrarios ahí. Sin embargo, podemos concluir que no hay evidencia que lo haga imposible que Esdras y Nehemías hayan sido los autores. O sea, nada de la evidencia imposibilita que ellos hayan sido los autores. Por lo menos podemos afirmar que los libros se basan en las memorias de Esdras y Nehemías como sus fuentes principales. Si otro haya sido redactor, no sabemos, pero podemos decir que utilizaron las fuentes primarias de Esdras y de Nehemías. Otras fuentes fueron cartas y listas de familias. El escritor, el redactor, tuvo acceso a esas cartas oficiales, que también nos da la idea de que era alguien con privilegio para tener acceso a cartas oficiales y listas. Esto significa que viene de mediados del siglo V, o sea, es contemporáneo con los eventos relatados. La relación entre Esdras y Nehemías, y aquí hablando no tanto de los libros de Esdras y Nehemías, sino de las personas de Esdras y Nehemías, porque aquí tenemos un problemilla. Uno de los retos es entender la cronología de Esdras y Nehemías, porque hay lagunas y hay desplazamientos, entonces no es una historia fluida. Se lee fluidamente, sin embargo, examinándolo más a detalle, hay huecos y hay preguntas que no tenemos. Comparando, tenemos algunas pautas muy claras. Por ejemplo, comparando la evidencia bíblica y extrabíblica, los eruditos han podido fechar la llegada de Nehemías en 445 a.C. Pues esto es una fecha como clave. Ahora, esto está bien, pero aquí entra el problema. Si Esdras sirvió durante el reino de Artajerjes I, él llegó a Jerusalén en 458 a.C. Perfecto, no hay problema ahí tampoco. La dificultad es que no aparecen juntos. O sea, si Esdras hubiera llegado en 458 y Nehemías en 445, Esdras estaría ahí esperándolo, básicamente. Y pues uno esperaría encontrar interacción entre ellos, pero no lo hay, o no la hay. Hasta Nehemías 8, o sea, muy tarde en la historia, por fin aparecen juntos en una renovación
del pacto, lectura de la ley, dedicación de los muros de Jerusalén. Entonces, está un poco raro, o sea, parece que hay algo que hace falta. Por lo tanto, algunos eruditos, sobre todo los críticos, han fechado la llegada de Esdras en 398 a.C., después de Nehemías y durante el reino de Artajerjes. Entonces, estos habrían hablado no tanto de Esdras-Nehemías, sino de Nehemías-Esdras, el orden cronológico. Más recientemente, porque había dos Artajerjes, entonces primero y segundo. Más recientemente ha habido menos énfasis en la falta de traslape entre Esdras y Nehemías, y el movimiento erudito, podemos decir, es hacia otra vez el orden tradicional de Esdras-Nehemías. Están diciendo, pues, hay muchas lagunas, muchas cosas que no sabemos, mejor dejarlo así como se presenta, y en lugar de hacer una desubicación simplemente por argumentos de silencio. Entonces, porque es un argumento de silencio, no dice que estaban juntos hasta Nehemías 8. No debemos basar una teoría en lo que no se diga. Entonces, hay un movimiento hacia las fechas más tradicionales. También, como Harrison sugiere, posiblemente Esdras tenía que regresar a Persia durante parte de la historia. Sabemos que Nehemías tenía que regresar, pues es muy probable que, o por lo menos posible, que también hubiera tenido que regresar Esdras durante parte de la historia. Por eso esto explicaría algo de la ausencia. Bien, cronología. Otra dificultad cronológica surge en Esdras 4 y 5. Y aquí son los reyes de Persia. Fueron aquí Ciro, Cambises, Esmerdis, Darío, Asuero o Jerjes, Artajerjes I, Darío II y Artajerjes II. Entonces, perfecto, ahí está. Ahí tenemos sus fechas bastante bien. Ahora, en Esdras 4 y 5 se mencionan Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes, pero fuera de orden. Hay una cosa que está fuera de orden. Entonces, pueden ver aquí que pues aquí está Ciro, aquí está Darío, aquí está Jerjes y aquí está Artajerjes I. Entonces estos son los cuatro que se mencionan. Entonces el orden Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Sin embargo, cuando llegamos a los capítulos 4 y 5, menciona Ciro, luego menciona Darío, que sería Darío I, y luego menciona Jerjes, y luego menciona Artajerjes, y luego sigue la historia con Darío. Entonces, el desplazamiento es que tiene a Jerjes y Artajerjes antes de Darío. Y esta mención aquí en 4:5 es como una mención muy ligera. Y luego habla de Jerjes y Artajerjes y luego regresa y habla de Darío. Entonces, algunos críticos han acusado al autor de ineptitud e ignorancia al colocar a Jerjes y a Artajerjes antes de Darío. Pero este tipo de argumento, es un tipo de paréntesis, que los críticos eran muy buenos para hacer este tipo de argumento. O sea, qué tontos eran, qué ignorantes eran, etcétera, pero es un argumento como con doble filo, porque si era algo tan obvio y un error tan obvio, ¿cómo es posible que un redactor entonces no lo habría cachado o captado? Y solamente hasta los 1800 pudimos captar el error. O sea, es un argumento que realmente no es sospechoso. Young argumenta, y vamos a ver el texto, Young argumenta que 4:6 al 23, donde habla de Jerjes y Artajerjes, es un paréntesis, y es un paréntesis temático, que se incluyó para terminar la historia de la oposición. Porque el tema que está hablando en ese momento en esa sección, es la oposición. Porque había oposición que paró la obra de construcción. Entonces, vamos al texto para ver cómo funciona esto.
Esdras 4:5. El título en la Nueva Versión Internacional es Oposición Samaritana, para toda esta sección. Entonces es muy buen título, porque es lo que está pasando aquí. Entonces 4:1 al 5 habla de los enemigos, y luego dice en versículo 5, dice, esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Entonces aquí brinca desde Ciro hasta Darío. Entonces dice, todo esto pasó durante este tiempo, brincando a Cambises y también Esmerdis. Entonces, y luego, en el versículo 5, dice, también al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta, etc. Y luego, versículo 7, luego cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, etcétera, etcétera, había oposición. Entonces, leyéndolo así, uno puede decir, tener la idea de que el autor hablaba de Ciro, y luego de Darío, y luego como si siguiera Darío, Jerjes y Artajerjes, y todo está bien ahí, pero luego seguimos leyendo, y vamos a 4:24, y dice que de este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y da la idea, o sea, una forma de leerlo es que está diciendo que básicamente quitando esta mención y poniendo Ciro, Jerjes, Artajerjes y luego Darío, que está fuera de orden. Pero Young está diciendo que no. A ver, si comparamos 4:5 con 4:24, 4:5 dice, esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. 24. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, casi se repite la misma idea. Y lo que podemos suponer es que entre estas dos menciones de Darío, tenemos como un inclusio. Y entre este inclusio tenemos un paréntesis. Y temáticamente el autor está diciendo, pero déjenme contarles la historia posterior, para que sepan en este momento que hubo oposición posterior durante los reinados de Jerjes y Artajerjes. Entonces, esto realmente quita la objeción por completo y hace mucho sentido en el contexto del libro. Es temático, no es cronológico. Entonces no hay ningún problema cronológico aquí. No tenemos que tachar al autor como un ignorante o un inepto. Y nosotros los únicos que podemos entender la cosa, los modernos. Al contrario, usó un paréntesis literario para seguir la historia y luego regresar. Bien, estructura. Esta es la estructura que Young tiene. Primer regreso de los exiliados, restauración del templo, segundo regreso bajo Esdras, reforma de matrimonios mixtos, restauración de los muros de Jerusalén bajo Nehemías, y luego reformas bajo Esdras y Nehemías, y la última reforma fue otra vez matrimonios mixtos. Entonces hay como primer regreso, restauración del templo, segundo regreso, reforma de matrimonios mixtos, restauración de muros y otra vez matrimonios mixtos, entre otros abusos. Otra forma de poner la estructura está en Dillard y Longman, pero creo que es de otro, no es de ellos, pero ellos lo citan. Repaso histórico, Memorias de Esdras parte 1, Memorias de Nehemías parte 1, Memorias de Esdras parte 2, Memorias de Nehemías parte 2. Y obviamente esta estructura presupone que es un solo libro. Entonces esto lo trata como un solo libro que el redactor, el autor, alternaba entre sus dos fuentes principales. Propósito. Esdras Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento con la restauración del pueblo en su tierra con su templo. En un sentido no termina la historia porque Daniel y Esther terminan la historia en exilio.
Pero en cuanto a la tierra prometida, aquí es la última parte de la historia. Al mismo tiempo, tanto Esdras como Nehemías terminan con el mismo fracaso, el matrimonio mixto. Así que la historia del Antiguo Testamento termina con una mezcla de triunfo y fracaso. Y esta dinámica es importante, vamos a ver más adelante, en entender su mensaje. Ahora, Esdras, Nehemías, ¿cómo no predicarlos? Entonces, esto es una sección de cómo no predicar Esdras y Nehemías. Y yo no había predicado sobre Esdras y Nehemías hasta hace 3 años. Y tengo, ¿qué será? 20 tantos años en el ministerio, pero no me atreví a predicar sobre estos libros. Y en parte porque los ejemplos que yo había visto de predicaciones sobre Esdras y Nehemías no me convencieron. Entonces por fin me atreví a predicar sobre estos libros y pasé 3 domingos en Esdras y 3 domingos en Nehemías. Entonces una serie rápida y corta. Y la razón por lo corto de la serie fue para enfocarme en los grandes temas y evitar el mero moralismo o ejemplarismo. Y es lo que he encontrado cuando yo he escuchado sermones sobre Esdras y Nehemías. ¿Es moralismo o es ejemplarismo? Por ejemplo, muchos de los sermones que había escuchado sobre esos libros los usaron para animar a la gente durante campañas de construcción en iglesias, animando a la gente a participar en campañas de construcción de templos de iglesias. Esto trivializa los 2 libros y también ignora por completo el histórico y lo trata como pues aquí el buen ejemplo y hay que seguir su buen ejemplo, hay que contribuir porque vamos a construir aquí un templo. También escuché una serie que utilizó a Nehemías como ejemplo de un buen líder para sacar principios gerenciales para hoy. Y esto es bastante común. Por supuesto, fue un buen líder del cual podemos aprender, pero este uso ignora el propósito del libro y lo saca históricamente de su contexto por completo. Lo trata como un manual de administración de empresas. Y también ignora ciertos actos de Nehemías. O sea, solamente toma ciertos actos y dice que, pues aquí es el principio gerencial tal, hay que seguir este acto. Pero ¿qué tal cuando él asaltó físicamente a los que se habían casado con paganas y les arrancó la barba y el pelo? O sea, es un buen principio gerencial, o sea, así, o sea, yo pregunto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Hay que regresar al contexto, pero cuando lo quitamos del contexto, más bien lo que estamos haciendo es estamos tomando los lentes de administración de empresas modernas y estamos leyendo el libro así y solamente viendo lo que se parece a algunos principios para hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo recomiendo que se enfoque en los grandes temas para no perder de vista más bien el flujo narrativo y su contexto en la historia de la redención. Mensaje. Al terminar con triunfo y fracaso, se destaca de nuevo la fidelidad de Dios a sus promesas y a su pueblo, a pesar del pecado de éste. Entonces es un tema magno a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, pero sobre todo el Antiguo Testamento. Dios es fiel, Dios prometió, Dios cumple, a pesar del pecado de su pueblo. Y al mismo tiempo termina con una pregunta. Y la pregunta es, ¿seguirá la generación post-exílica en los mismos pecados de antes o será un remanente fiel? Esa es como termina el Antiguo Testamento con esta interrogativa. Porque fueron exiliados en gran parte, por mezclarse con paganos y por adoptar sus costumbres, sus dioses. Y un ejemplo de eso fue Salomón, que perdió 10 tribus por su pecado. Entonces, aquí tenemos esta pregunta. Y el fracaso del remanente fue trágico.
Y podemos verlo en la reacción de Esdras. Dos diferentes reacciones. Cuando Esdras supo que se estaban casando otra vez con no judíos, con paganos, ¿qué hizo? Lloró, se sentó, oró, y luego Nehemías, ¿qué hizo? Se enloqueció, los asaltó, los arrancó el cabello, o sea, dos reacciones muy distintas. Pero ¿por qué? O sea, las dos reacciones eran drásticas. Porque ellos entendieron que era una tragedia de grandes proporciones. ¿Por qué? Porque habían sido exiliados para purgarlos, para purificarlos, para que aprendieran a no seguir los ejemplos como de Salomón y de otros que se habían mezclado con paganos. Y ahora, el remanente puro, el remanente más bien purificado, purgado, no es puro. Entonces, cuando leemos la oración de Esdras, podemos sentir este tono de desesperación. Está diciendo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Porque aquí estamos y no tenemos argumentos, no tenemos nada que decir, porque aquí estamos otra vez en lo mismo. No hemos aprendido nada del exilio. Entonces, lo que hace al terminarse el Antiguo Testamento así, nos empuja a seguir buscando el remanente fiel. Y a través del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es podado. No todos los hijos de Abraham eran los hijos de la promesa, solamente Isaac. Y no todos, o no los dos hijos de Isaac, solamente Jacob. Y de todos los hijos de Jacob, pues quedaron 2 tribus con remanente de otras tribus. Y luego, pues 10 tribus desaparecen, principalmente, y luego un remanente de las 2 tribus va a exilio y luego regresa. Entonces está podándose, o sea, llegó a ser una gran nación, según las promesas a Abraham, que Dios dio a Abraham, una gran nación, más numeroso que la arena de la playa y las estrellas del cielo, pero luego empezó el proceso de podar y podar y podar. Y aquí estamos al final del Antiguo Testamento, y el proceso de podar ha reducido el pueblo de Dios a un grupo bastante pequeño. Y seguimos el proceso hasta llegar al Nuevo Testamento y encontramos al fiel, por fin, al fiel y verdadero remanente, que es una sola persona, y es la persona de Jesucristo. Y podemos leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que está presentando a Jesús como el verdadero Israel. Y Jesús, cuando dice, yo soy la vid verdadera, está utilizando una imagen de Israel, diciendo, yo soy el Israel verdadero. Entonces encontramos en él el remanente fiel. Y también otro mensaje, y tenemos que leerlo con una idea de la teología sistemática, pero cuando vemos a través del Antiguo Testamento el efecto del castigo, el efecto del juicio, encontramos que el castigo en sí no es suficiente para reformar y convertir el corazón. Se necesita algo más que simplemente reprender, castigar, juzgar el pecado. Y encontramos la solución en el Nuevo Testamento, cuando encontramos que lo que necesitamos es el perdón por los pecados logrado por el castigo del sustituto. Y luego, ¿qué más necesitamos? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un corazón nuevo que los profetas profetizaron que iba a ser en los días posteriores. Entonces ya tenemos la solución definitiva. Ni siquiera el exilio funcionó. Tan fuerte, tan drástico como era, no funcionó. Algo mayor, una renovación desde adentro, es lo que es necesario para reformar el corazón. También la reconstrucción del templo enfatizó el gozo, y aquí otra vez un mensaje mixto. El gozo por una meta cumplida y la tristeza por una gloria pasada perdida. Vamos a ver la reacción cuando pusieron la cimentación del templo. Y está en Esdras 3,
10 al 13. Y dice aquí: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Y en un sentido, este incidente es el tono de Esdras Nehemías en miniatura. Porque aquí tenemos festejo, celebración, gracias a Dios por un logro, una meta cumplida, otra vez el templo construido, otra vez los muros construidos, y llanto. Porque los ancianos sabían que, viendo los cimientos, sabían que lo que iban a construir no iba a compararse en nada con la gloria del templo de Salomón. Por eso lloraron, prorrumpieron con llanto, dice. Y así es el mensaje y es el tono mixto con que el Antiguo Testamento termina. Y además, ¿para qué? Para empujarnos. Otro detalle importante. Y otra vez tenemos que tener cuidado con argumentos de silencio, pero a veces podemos utilizarlos. Otro detalle es este: cuando se dedicó el templo, no se registró que la gloria del Señor lo haya llenado como en las dos ocasiones anteriores. Muy notorio, cuando dedicaron el tabernáculo, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Cuando dedicaron el templo de Salomón, muy notorio, la gloria del Señor llenó el templo de Salomón. Y aquí construyen el templo, y si ellos conocían su historia, supongo que habrían estado ahí esperando. Aquí estamos. Y esperando. ¿En qué momento? ¿En qué momento va a llegar la gloria del Señor para llenar el templo? Y por lo menos no hay registro de ese suceso. Y aunque es un argumento de silencio, podemos decir que habría sido un suceso digno de comentarse. Habría sido un suceso realmente importante si uno está relatando la historia de la dedicación. Entonces, yo creo que estamos en tierra firme decir que no pasó, no hubo ese mismo suceso. ¿Por qué? O más bien, ¿para qué? Está apuntando hacia una realización futura y más gloriosa del templo. Jesús, Dios con nosotros, destruido y reconstruido en 3 días, en quien vemos la gloria de Dios. Entonces es un como fracaso parcial, pero a propósito, porque la realización, el cumplimiento de la promesa máxima no es el templo el segundo templo, no es una Jerusalén con sus muros otra vez, es el Señor Jesús, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y luego, si seguimos la historia del Nuevo Testamento, encontramos que la iglesia es el templo de Dios. Y luego, si seguimos más aún, encontramos que la nueva Jerusalén sí es la gloria, el templo de Dios. Y no hay templo ahí. ¿Por qué? Dios está ahí. No hay necesidad de un templo, porque Dios está ahí en toda la ciudad. Entonces tenemos vislumbre aquí, pero también tenemos desilusión. Pero esta desilusión nos empuja a seguir buscando. Y, de hecho, déjenme decirles, el libro de Evangelio y Reino sigue este tema del lugar de Dios,
a través de toda la historia de la redención. Entonces hay que fijarse en esa supercarretera que nos lleva a través de toda la Biblia, la cuestión de dónde mora Dios. Y aquí es una parada en esa supercarretera, o sea, donde encontramos que aquí está el templo reconstruido, pero no es suficiente, porque le falta gloria, le falta presencia, y estamos buscando algo mayor. Es Kenasi, una erudita investigadora, ella también identificó 3 transiciones en Esdras y Nehemías que Dillard y Longman mencionan y se me hacen como muy, muy interesantes. Uno es una transición en el Antiguo Testamento de líderes carismáticos al pueblo entero, un enfoque en líderes al enfoque en el pueblo. También de santidad estrecha, enfocada en ciertas cosas y lugares, a santidad amplia. Y de autoridad oral a autoridad escrita. Y vamos a ver estas tres transiciones. De líderes carismáticos al pueblo entero. El Antiguo Testamento es dominado por personalidades sobresalientes. Abraham, Moisés, Samuel, David. Podríamos mencionar muchos personajes carismáticos, líderes. Y aunque Esdras y Nehemías fueron fuertes líderes, el pueblo entero es el héroe. El pueblo entero es, pues no debo decir el héroe, porque el verdadero héroe aquí es Dios que está cumpliendo con sus promesas, pero, o sea, se destaca todo el pueblo, no solamente el líder carismático. ¿Quién construyó el templo? El pueblo. ¿Quién construyó el muro o los muros? Todo el pueblo lo hizo. Y Esdras, muy interesante, Esdras, más que Nehemías parece que tenía como una relación, pues al asaltar al pueblo se nota ahí que a veces una relación de adversario casi con el pueblo, ¿no? O sea, parte de, líder de, pero a veces choques muy fuertes contra. Esdras, su actitud era, cuando él sabía del pecado del pueblo, él se sentó, él lloró y él oró en primera persona del plural. Y así oró, igual que Daniel. Él decía, Dios, nosotros hemos pecado. Dios, nosotros no tenemos palabras. No tenemos nada que decir. Y él se identificó plenamente con el pueblo. Y así el líder carismático como se fusionaba con el pueblo, como parte del pueblo de Dios. También, de santidad estrecha a santidad amplia. El propósito del edicto de Ciro fue reconstruir el templo, algo que se logró en Esdras 6, antes de que hubiera llegado Esdras. Pues habría sido fácil decir, ok, ya se acabó la tarea, Ciro dijo, vayan, construyan el templo, pues misión cumplida. Pero realmente no. O sea, sigue, después de Esdras 6, sigue la historia, sigue la construcción. Y las cosas mayores, en un sentido, pasaron después de la construcción del templo. Igual que el templo, los muros de la ciudad fueron consagrados. Consagraron el templo y consagraron los muros en 2 diferentes actos. Y también, no solo el templo, sino toda Jerusalén fue llamada la ciudad santa. Entonces, ¿dónde está la ubicación de la santidad? No solamente en un lugar santísimo, no solamente en el templo, sino ya está en toda la ciudad. Es un vislumbre de la nueva Jerusalén, donde hay santidad en todo el pueblo de Dios. Es un mensaje. Hay que guardar esto en mente porque mucho de lo que estamos viendo aquí al fin del Antiguo Testamento son temas que se destacan en los profetas. Tema que vamos a ver en el siguiente curso. Pero la idea de que algún día hasta los utensilios de la cocina van a ser santos. Y aquí es el crecimiento de santidad con un movimiento hacia afuera.
Y la última transición, de autoridad oral a autoridad escrita. Las cartas oficiales juegan un papel muy importante en la historia. Más importante aún fue el papel del libro de la ley de Dios escrita, la ley escrita. Y ahí nació, podemos decir, la predicación expositiva, lo que es el modelo, o debe ser el modelo para todos los predicadores cristianos, aunque lamento tener que decir que muchas veces no es el modelo, pero en Nehemías 8:8 dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Y todos los predicadores debemos tener esto como grabado en nuestras mentes y nuestros corazones, quizás sobre nuestros púlpitos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Leer con claridad el libro de la ley, pues toda la palabra de Dios, interpretarla de modo que se comprendiera su lectura, para que se comprenda su lectura. Entonces aquí nació la predicación expositiva y aquí nació la necesidad de exégesis, porque había un hueco, una distancia cultural, lingüística entre la ley y el pueblo. Y los predicadores tenían que hacer un puente sobre esa distancia, porque el pueblo ya hablaba arameo, la ley de Dios está en hebreo. El pueblo de Dios había crecido en Persia, en Babilonia y Persia, culturalmente, ya no eran pues de Palestina, ya no eran culturalmente de hebreos o judíos de cultura, o sea, ya habían pues crecido en otro ambiente, con una mezcla de culturas, digamos. Entonces había necesidad de hacer un puente para explicar la palabra de Dios. Y Green, aquí citado por Longman y Dillard, observó que en Esdras Nehemías se construyeron dos muros. El muro de Nehemías levantó una barrera física entre el pueblo de Dios y los gentiles. Y aquí podemos decir que otro tema muy importante es el particularismo. No es universalismo, es particularismo. En Esdras y Nehemías están tratando de decir el pueblo de Dios aquí dentro de los muros, afuera el resto del mundo. Entonces una mentalidad de aquí adentro y afuera, nosotros y los demás. Y aquí levantó una barrera física entre el pueblo de Dios y los gentiles, y aquí, interesante, excluyeron a los samaritanos, los de descendencia judía, pero una raza mestiza, que había crecido en Palestina, que seguían adorando a Dios, pero para los judíos, samaritanos, iguales que los paganos. Entonces, una exclusión hasta de los samaritanos. El muro de Esdras es la ley de Dios, y levantó una barrera espiritual entre el pueblo de Dios y los gentiles. Entonces, Nehemías levantó la barrera física, Esdras levantó la barrera espiritual, para distinguir quiénes son y quiénes no lo son. El muro de Esdras capacitó al pueblo a ser digno de vivir dentro de los muros de Nehemías. ¿Quién puede vivir aquí? El pueblo santo. ¿Y quién es el pueblo santo? Los que siguen la ley de Dios. Ahora interesante, aquí al final del Antiguo Testamento están levantando muros para ser derribados al llegar el Nuevo Testamento. Y es lo que pasó. Y Jesús derribó los dos muros, rompiendo el velo del templo, que era una barrera física, separando no solamente judíos, o más bien gentiles, no solamente separando los gentiles, sino separando Dios de todo el mundo. Pero los judíos tenían un acceso por medio del sumo sacerdote que los gentiles no tenían. Entonces aquí al romper el velo del templo, estaba rompiendo esta división, derribando esta división, dejando que los gentiles llegaran y tuvieran acceso a Dios. Y luego si tomamos en cuenta el año 70 después de Cristo, ahí derribó literalmente el templo y no se ha reconstruido. Ahí en 70 el general romano Tito llegó, hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor y él destruyó el templo, destruyó la ciudad.
Entonces, físicamente. Pero también Cristo derribó la barrera espiritual entre judíos y gentiles. Y podemos concluir leyendo Efesios 2, 14 al 18, que dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.